Nuevamente, bienvenidos al Diplomado en Educación Técnica Tecnológica Productiva, al módulo 2 que nos toca, Políticas Educativas para la Formación Técnica Tecnológica y Productiva. Hoy vamos a ver, en la unidad 3, la penúltima de nuestra sesión, cómo comprendemos la educación técnica y tecnológica como política productiva, desde el marco de la legislación, desde el marco de la normativa existente en los últimos 50, 60 o 70 años. Entonces nuevamente les doy la bienvenida y vamos a seguir ingresando sus compañeros. Licenciado, la verdad que este material es muy interesante, ¿no? Es un material nuevo que casi no es muy conocido, porque mayormente, bueno, quien aspira a profesionalizarse, pues, llegando a la universidad, en la formación técnica, recién ahora se está dando un poco más realce. Por lo tanto, creo que ni yo había leído casi mucho esto de pasar, ¿no? En algunos temas, algunos aspectos, ¿no? Pero veo aquí que hay bastante información muy interesante, que eso también ayuda, y va a ayudar más que todo, yo creo que en esta lectura para este diplomado, y a los que están participando en los institutos técnicos, que eso es lo que prácticamente se necesita. Casi no hay mucha formación de este tipo, entonces va a dar muchas luces, muchos caminos, muchas esperanzas, yo creo, para los futuros profesionales que acceden hasta este nivel. Así es, querido colega. En realidad, les decía al principio, cuando hemos inaugurado nuestras sesiones, el objetivo es ese, de no solamente volver a lo clásico de la formación superior en metodologías, que ya las conocemos y las tenemos, sino en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, conocer sus antecedentes, el por qué. ¿Por qué la diferencia con Brasil y Chile? Y ojalá podamos estar en ese módulo, si ustedes van a seguir más adelante, los que van a seguir con la maestría, ojalá podamos verlo. ¿Cuáles son las diferencias con los otros contextos de Latinoamérica, con Brasil, Senaí, con el SENA en Colombia, el tecnológico de Monterrey en México, etcétera, que son, si ustedes han visto y han leído la bibliografía, la han revisado, somos contemporáneos. ¿Por qué unos, por así decir, tienen un camino por un lado y nosotros por otro lado? Ya les vuelvo a decir, algunos de los temas son exclusivamente para un estudio minucioso y especializado. Los vamos a tocar, los estamos viendo de refilón. Y finalmente es comprender la educación técnica, la actividad que realizamos, la que ustedes hacen, la que nos ha tocado a nosotros, y ojalá podamos volver en algún momento a este ámbito, de darle impulso como algo propio, de apropiarnos, ¿sí? Así como un abogado se apropia de su profesión y la desarrolla, las y los que estamos inmiscuidos en la educación técnica tecnológica superior, lo propio, desarrollarlo, ¿sí? La idea un poco de salir de ese círculo pequeño, de ese bucle que le podemos llamar hoy, solamente de ir a dar clases o de estar en nuestros módulos productivos cuando estamos en área rural, ya, de dar saltos. Entonces, lo escuchábamos al presidente Luis Arce en una conferencia esta semana a propósito de un evento que inauguró el Ministerio de Educación. Hacían varias recomendaciones, y muy importantes, sobre todo a la parte del magisterio en educación regular, el tema salarialista. Es bien importante, o sea, el salario es un derecho, pero si solamente nos reducimos a ello y no desarrollamos la profesión como tal, entonces sí no hay un avance. El tema es muy debatible, ampliamente, ¿no? Las confederaciones se han quejado, han mandado unas notas al presidente, etcétera. Pero son reflexiones. Y la educación no desarrolla, pues, queridos colegas, desde 4 paredes y un escritorio. Desarrolla en cancha, como dicen los futbolistas. En el terreno, como decimos los sociólogos y los antropólogos, con trabajo de campo. Es decir, con la actividad de ustedes. La idea más adelante es formar algún cuerpo colegiado de investigación y de desarrollo. Otra vez que si la misma Universidad Pública del Alto nos puede auspiciar, o ver otra de desarrollar conocimiento, impulsar
no solamente el Estado lo impulse o la empresa privada con las instituciones privadas, sino también desde adentro. Estamos en ese camino y ojalá lo podamos hacer. Así es que gracias y vamos a empezar entonces. ¿Ya? Les decía, hoy nos toca la unidad 3, la educación técnica y tecnológica como política productiva, desde el ámbito de la legislación y el marco normativo. Vamos a empezar para ello lo que estábamos haciendo, hacer un repaso y para entender toda la legislación, lo que hemos hecho los minutos iniciales. Como ya lo hemos debatido, lo hemos explicado, han contribuido ustedes, lo voy a pasar muy rápidamente. ¿De acuerdo? Vamos a partir de 3 premisas. La primera, para comprender cómo es política pública y política productiva en educación técnica, está el contexto histórico, es decir, los antecedentes. ¿Por qué? Porque es importante interpretar qué es educación técnica, qué es formación profesional. Por eso es la primera premisa, ya que por medio de esa relación en el tiempo, esa relación o nos permite comprender la relación entre concepciones educativas, que habíamos visto 3, y políticas públicas, es que se construye una forma de pensamiento, y esa forma de pensamiento termina generando o articulando acciones educativas. A eso le habíamos llamado epistemología. Y esas acciones son las que han delimitado o delineado o marcado el camino, si ustedes quieren, en las acciones educativas. Y sobre todo en cómo concebimos o cómo concibe el Estado y las diferentes personas o instituciones la educación técnica. Solo así podemos entender por qué la cooperación suiza, por ejemplo, piense de una forma. Si han visto la entrevista completa, además de Ademar Poma y de las otras 2 personas, van a poder entender a qué se están refiriendo. ¿Son desarrollistas? ¿Son inclusionistas? ¿O son asistencialistas? ¿Qué están hablando? Cuando veamos la entrevista de don Roberto Aguilar, la que le hicimos anteayer y me dieron la oportunidad de hacer la réplica y complementación, vamos a entender también, a pesar de todo, cómo don Roberto Aguilar, que es artífice de todo este trabajo en los últimos 15 años, uno de los ministros creo que el país no tuvo con tanto tiempo, más de 10 años, ¿sí? Todavía persisten algunas concepciones. ¿Por qué? No porque queramos, sino porque es natural. Por eso la importancia del contexto histórico. ¿Ya? La segunda premisa. Educación técnica y formación profesional como concepto, como sentido. Y esto es lo que les decía. ¿Sí? El contexto histórico para interpretar cómo es que en el tiempo se ha concebido y cómo se han dado las diferentes acciones, a partir de qué, o mejor dicho, a partir de qué concepciones. La premisa 2, la idea de una educación técnica o formación profesional o educación superior técnica tecnológica para contextualizar hoy, referida siempre al mundo del trabajo. Educación igual trabajo. Formación profesional igual producción. La idea de una educación técnica, una formación profesional, siempre como respuesta a las necesidades y a las demandas de los sectores productivos. Entendida siempre como servicio y rentabilidad. Es decir, entre mejores condiciones tienen los trabajadores, las personas que se incorporan al proceso productivo, mayor la ganancia mía, desde el punto de vista de la empresa. No se olviden lo que decía también en el caso brasilero, en el caso argentino, el documentito de la UNESCO de 1981, uno de los más antiguitos y muy pertinente para el tema que hemos estado tocando y de la época. Ahí su importancia de ese documento. ¿Ve? Y esto principalmente reflejado en las 3 concepciones principales: desarrollismo, inclusión social y el asistencialismo. Y ahí viene la tercera premisa: las políticas públicas. Pero estas políticas públicas, ya habíamos dicho,
como conjunto de acciones desde el Estado que buscan optimizar las políticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación, por medio de planes, programas, proyectos que permiten desarrollar esa forma, estas concepciones. Son estos elementos los que permiten hacer acciones al Estado para esto, distribuir el conocimiento en una sociedad como servicio o como derecho. Conforme veamos esto y veamos las concepciones políticas ideológicas de los diferentes gobiernos, por así decirlo, en la historia, o es un servicio o es un derecho. En ambos casos, el Estado es algo que el Estado debe garantizar. Esta parte entonces es un repaso a lo que hemos visto las dos anteriores clases, para comprender por qué se hace política pública de una u otra forma. Dicho de otro modo entonces, esa es su articulación. Como van a tener esta diapositiva, este esquemita que es un resumen de todo lo que hemos leído, es vital en sentido vertical y horizontal. Y podríamos poner en sentido ascendente o descendente, si ustedes quieren, cada una de las premisas y su relación lógico-dialéctica. Pero además, su comprensión, su interpretación y la relación que tiene con cada uno de los temas que ya hemos visto. Esta síntesis nos permite entender permítanme, vamos a seguir admitiendo, nos permite resumir o sintetizar en lo que hemos denominado epistemología de la educación técnica, es decir, la filosofía, la comprensión, la forma en cómo interpreta nuestro país a través de los distintos momentos en la historia, la educación técnica. Una forma resumida. Vamos a ver la siguiente. Y con esas premisas podemos entender entonces cuáles son las concepciones y las políticas de la formación profesional. E inicialmente, habíamos dicho, tenemos a esos tres representantes: la UNESCO, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Estados Iberoamericanos referidos a educación. Y el desarrollismo a partir del último que hemos discutido. Una visión ideológica de tipo economicista en educación para cambio social, para el cambio social en realidad, a través de la industrialización como base para el desarrollo. Ese es el desarrollismo. Una visión ideológica de tipo economicista, que ve en la educación fuente o pilar fundamental para resolver las contradicciones al interior de nuestra sociedad, sobre todo de pobreza y subdesarrollo. Quiero recalcar que son concepciones de los últimos 50, 60 años. ¿Ya? ¿Qué ha cambiado? Vamos a ver en la última clase. Si ha cambiado o no ha cambiado, si se ha mantenido. La inclusión social, ya habíamos dicho, acciones de mejorar la habilidad y la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad para que puedan participar en la sociedad a partir de programas educativos. Finalmente, el asistencialismo. Ya habíamos dicho, a un enfoque político, también ideológico, enfocado o orientado a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa, en lugar de soluciones estructurales. Muy típico de finales de la década de 1980, una visión arraigada muy fuerte en la década de los 90, y más o menos hasta mediados de la primera década del siglo XXI. Los actores principales, las ONGs, instituciones, fundaciones, etc. Con esa idea, hay gente pobre que hay que ayudar con algo técnico para que sean mejores. Y ponemos a crítica esto, a crítica en el sentido si es real o no es real. La educación técnica es otra cosa, pero en nuestro país se ha desarrollado de esta forma. Eso es lo que quiero que entiendan.
Estas tres concepciones o estas tres formas de pensar la educación técnica han sido concebidas, desarrolladas y practicadas, si vale el término, por el Estado, el sector privado, las ONGs y la cooperación internacional. ¿Sí? Y si hiciéramos un estudio de la mentalidad o las concepciones de la cooperación internacional con respecto a educación técnica, encontraríamos enormes diferencias entre lo que es, por ejemplo, la cooperación española, con la que tuve el gusto de trabajar en educación técnica, la cooperación suiza, con la que también trabajamos y fuimos artífices, ¿sí?, para que ingrese a los institutos técnicos en 2018-2019, igual con la cooperación española. Si hay alguien que es de Uyuni, Villazón o La Paz con la construcción de institutos, ¿sí?, la cooperación canadiense, también con la que hemos trabajado con los colleges y los institutos tecnológicos de Canadá, ¿ya?, o la cooperación coreana, si hay alguien del Instituto Tecnológico Ayacucho. Visiones diferentes, ¿sí? Algunas no van generalmente por el asistencialismo, sí por el inclusionismo, como el caso de Suiza, y han debido escuchar las entrevistas a través de las lecturas y han podido decir, ah, sí, estos son inclusionistas. O sea, mejores empleabilidad, ruptura de brechas entre varones y mujeres en las carreras, autoempleo, no habla mucho de emprendedurismo, ¿sí? Pero se articula el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado también considera algo eso. O la cooperación canadiense en su momento, que han sido partes de ese proyecto enorme de 5 años que lo hemos trabajado a través del Ministerio de Educación, ¿sí?, con una visión completamente economicista y de desarrollo. O sea, acá no hay pobrecitos, disculpen que sea tan laxo en la expresión, o tan frío. Aquí no hay pobrecitos para Canadá o para Corea. No, acá hay gente especializada. Y esa gente especializada es la que produce, la que ayuda al desarrollo tecnológico del país. Y eso nos encargamos a través de la educación. El sector privado, por lo general, va en este sentido, pero para lo que pasó desde los años 50. Formar mano de obra calificada, altamente capacitada para mejorar el rendimiento productivo de las empresas. Años 60, años 70 y casi 80. ¿Ya? Algunos con inclusionismo, no. Porque al sector privado, ¿qué le interesa? Rentabilidad. Si no, no es empresa privada. Si no, no es capital, no es capitalismo. A las ONGs les interesa esto, porque reciben financiamiento con este enfoque. Si hay una ONG, díganme que nosotros estamos por el desarrollo económico del país. No nos ayuda, nosotros vamos y ayudamos a los pobres, a los desvalidos, etcétera. Son concepciones generalizantes, no absolutas. No absolutas. ¿Sí? Entonces, es una forma de esquematizar, de englobar, ya. Esperamos concluir el documento hasta fin de año, con datos, etcétera, sobre la actuación de ellos. La tesis doctoral de Mogrovejo es muy, muy, muy esclarecedora. Tiene como 8 vertientes de investigación más sobre el financiamiento en educación técnica. Ahora bien, vayamos. Estos tres paraguas que habíamos hablado y a los que nos habíamos referido en la literatura y en la explicación, ¿sí?, auspiciados, desarrollados, asimilados y llevados a la práctica por estas entidades estatales, supraestatales, paraestatales, etcétera, como ustedes quieran ver, por ejemplo, en el caso del Estado, en todos sus niveles, desde el Estado central hasta lo que hoy conocemos como las entidades territoriales autónomas o municipios.
¿sí? Tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad por factores económicos, socioculturales, género y generacional, ya sea desarrollismo, ya sea inclusión social o asistencialismo en la época neoliberal, sobre todo, de la época entre 1986 y 2008, 10 incluso, todavía perdía mucho, y hoy como resabios, todo tiene una explicación en estas condiciones. De ahí que la educación técnica tecnológica sea vista siempre de segundo orden, subsidiaria, no importante, sino simplemente para favorecer a poblaciones excluidas, para poblaciones desfavorecidas, para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por situaciones económicas, de género o generacional, ¿no? Entre jóvenes y adultos, por ejemplo, en la empresa privada. Los mayores de 40 años son prácticamente obsoletos para la industria y tienen que ser renovados por los jóvenes. La OIT, ¿cómo resuelve? Capacitación, especialización para los adultos en la industria. En el caso de los jóvenes, estamos hablando antes del 2010 más o menos, que por razones diversas no han podido culminar sus estudios de secundaria o del sistema regular. Tienen que incorporarse al mercado de trabajo, entonces está una opción, como eran y lo son todavía los EAS en educación alternativa, a través de alguna especie de formación técnica profesionalizada. La vulnerabilidad por condiciones socioculturales o étnicas, más propiamente dicha. Población migrante entre los años 60, 70 y 80, producto de la Revolución del 52, la reforma agraria, y etcétera, que es otro campo de estudio enorme, pero que genera en las ciudades una población que se incorpora al mercado de trabajo en condiciones hoy llamaríamos de precariedad. Población semianalfabeta y analfabeta. Por lo general, eso recurrimos a los datos de 1992, ¿ya? Donde la población analfabeta del país casi era del 50%, y semianalfabeta también. Entonces, si estas condiciones las llevamos al paraguas del desarrollismo, ¿qué había que hacer? Capacitar, mejorar, desde el sistema formal o desde el no formal, no importa, hay que responder. Si vemos desde este punto de vista, más de los años 90, finales más o menos, y que los documentos de la UNESCO no mienten, ahí está, digan, ¿cuáles son las perspectivas al 2030? ¿Cuáles son las perspectivas al 2015? ¿Cuáles son las perspectivas hacia el 2010 y sucesivamente? O quienes se acuerden de... se me fue el dato que había del alivio de la deuda hacia el 2000, que ya estamos 22 años, pero a finales de los 80 y principios de la década de los 90 era muy importante. Las metas del milenio se llamaron. Reducir las brechas de pobreza, de analfabetismo, de salud, etcétera, y llegar al 2000 con ciertos indicadores. Y todos, absolutamente todos iban en este sentido. ¿Ya? De ahí que en 2015 se dijo, no, pues Bolivia ya ha superado esas brechas. De ser el segundo país más pobre del continente con indicadores sociodemográficos, económicos después de Haití, a ser el segundo o tercer país en crecimiento y desarrollo, y estar a la mitad, sobre todo en Latinoamérica, con los indicadores de desarrollo. Pero eso responde a otras lógicas, pero tienen que ver también con estos elementos, con las políticas de los últimos 20, 15 años. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero de esa forma se ha desarrollado. Por eso se retira la cooperación. Hace unos días la cooperación alemana dijo se va a retirar, pero bueno, han dicho unos acuerdos más y bien, ¿no? Mucha cooperación en los últimos 5 o 6 años se ha retirado porque Bolivia ya no es sujeto o país para cooperar.
y es autosostenible. Y hacia adentro seguimos diciendo, no, la educación no funciona, la salud todavía no funciona. Y hay una importancia y hay una reflexión, si hablamos de educación y salud. ¿Saben dónde está la diferencia? En que nosotros podemos definir si está bien o mal. Ya no nadie nos puede decir, esto más hagan y nosotros sí, como extendiendo la mano. ¿No ve? Esto más quiero. No, digo, si me hace falta esto, ¿quieres ayudarme? Bienvenido, y si no, yo puedo resolverlo. El nivel de egreso de profesionales en los últimos años se ha elevado, sobre todo de institutos técnicos, tecnológicos, ¿ya? Ayer hablábamos en un conversatorio, por ejemplo, cómo es que en el caso del Departamento de La Paz, por citar, no, solamente por poner un ejemplo, ¿sí?, la disputa de la ciudad de La Paz en temas gastronómicos con Lima, por ejemplo. Es decir, como capital gastronómica, turística a nivel Latinoamérica. Y ahí en la mesa, entre paréntesis, debatíamos con los compañeros, colegas cochalos que dicen que en Cochabamba se come bien y está la mejor comida, definitivamente cierto. Pero a nivel de estándares internacionales, La Paz, si no hubiera sido el tema de la pandemia y el golpe de Estado, a Lima y al Perú le desbancaba en temas de comida gourmet nacional. Pero ¿cómo nace? No solamente nace porque a alguien se le ocurrió hacer un fricasé gourmet y combinar la quinoa con especias del altiplano y el pescado del lago Titicaca, hacer sazones especiales con las papitas y las miles de variedades que tenemos, etcétera, y llevar la carne de llama a otro nivel, el cerdo cocinado de otra forma, ¿no? No, porque la educación técnica, tanto a nivel licenciatura como técnico superior o medio, desarrolló esas condiciones para que las principales empresas gastronómicas y empresas hoteleras gastronómicas de la ciudad de La Paz contraten a estas personas que desarrollaron. Pero además, ¿no?, por ejemplo, llevar la comida de los que nosotros llamamos en la ciudad de La Paz agachaditos. El sándwich de chola, las tucumanas que no son, o las salteñas que no son propiamente de La Paz, ¿no es cierto? Hace todo el sándwich de chola, que es el sándwichito de cerdo que ustedes conocen, el anticucho, a ofertarlo de forma gourmet en las noches de la vida nocturna de La Paz. Y que solamente el turismo llegue a la ciudad de La Paz en ese sentido. Es porque hay negocios de estudiantes profesionales egresados de los institutos que se han dedicado a esta actividad. Y responde a esto. ¿Ya? Entonces ya no es, si vamos desde ese punto de vista, suficiente hablar de estos elementos. Hay algo nuevo. Porque ya no responden al desarrollismo. Ya hay desarrollo. Inclusión social, por supuesto, mujeres que son mecánicas automotrices, como han visto ahí en los deportes que les he pasado. El asistencialismo dejó su lugar hace tiempo. Por eso ya no hay ONGs en Bolivia. Y las pocas que hay están en el marco más del asistencialismo hacia mujeres, pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y algunas cosas. Y ya no tanto en el tema educativo, ni en el de salud, por ejemplo. ¿Sí? Pero continuemos. Entonces, esto responde a esto, responde a estos tres segmentos poblacionales, si ustedes quieren, o tres formas de entender este segmento poblacional. Sectores populares de bajos recursos, respondió eso, población migrante y clases medias, diríamos empobrecidas. Y clases medias, ahí le pondríamos entre comillas. Desde mi formación sociológica, tenemos un debate los sociólogos entre clase media. Para unos no existe la clase media, para otros sí, es un enorme, pero para el Vox Populi, es decir, para la comprensión generalizada, diríamos profesionales o personas que no necesariamente son profesionales, pero por sus ingresos no son de escasos recursos o están en las líneas de pobreza, por decir algo, pero tampoco en opulencia. Entonces, por ejemplo, entre los años 80 y 90, jóvenes
hombres y mujeres que no concluyeron por alguna razón su educación, se integran a alguna de estas concepciones a través de la educación técnica. ¿Ya? Población migrante, ya les decía, ¿sí? Hay muy lindas películas nacionales que pueden explicar mejor esta parte, no necesariamente desde la educación, sino desde la misma sociología, desde la política, desde la antropología o desde el vivir cotidiano de los años 80, 70, La Nación Clandestina, Yaguarmalcu, se me van varios, ¿sí? Chuquiago, si alguien la ha visto, la época de cuando la ciudad de La Paz era potencia, antes de que Santa Cruz tome ese lugar, cómo se configuran los profesionales, los estudiantes y los migrantes. Explica esto, explica la inclusión social, explica el asistencialismo. ¿Sí? Entonces vamos a tener un circuito, ambos segmentos poblacionales o grandes sectores poblacionales a las que estaba referida la educación técnica, si habláramos en términos de planificación, sería la población objetivo. ¿Sí? Esa población objetivo debería ser capacitada y especializada. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones de empleabilidad, lo que mejora sus condiciones de vida. Y al mejorar sus condiciones de vida, existe criterios o factores de desarrollo en términos de indicadores, por ejemplo, de hogares que maneja el INE. Me compro una mejor tele, tengo mejor sabadito, como mejor porque compro más en el mercado, lo que hoy pasa con el mercado interno, y era la perspectiva de hace 50 años. Pero al mejorar las condiciones de empleabilidad, entonces está orientada hacia los procesos productivos. O sea, no es una educación así al azar, tiene un objetivo, que es los procesos productivos, pero al mismo tiempo está centrada en las ciudades, solamente en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades está la industria, porque en las ciudades está el comercio, porque están los servicios. Y el área rural, no. Un factor desde el punto de vista educativo que puede explicar la enorme migración campo-ciudad de décadas atrás. ¿Sí? No hay políticas hacia el área rural para contener a la población, diríamos en términos sociológicos y sociodemográficos, y las políticas se han centrado en las ciudades para potenciar o fortalecer la actividad económica. En un momento siempre desde el sector privado, como fue la época del estado de bienestar y el neoliberalismo, a través de varios agentes. Entonces es una especie, no de círculo vicioso, pero de ciclo que yo le he llamado. ¿Ya? De ciclo en el que estos elementos o esta población es la que va a responder a ello, y en respuesta a esta población se generan estas acciones. Y por eso lo encierro en un gran círculo o en un gran recuadro, como algo que primero son cosas distintas, pero son conjuntas. Y como bloque hacen a la respuesta de las concepciones en políticas públicas. ¿Sí? Y es la articulación entre producción y trabajo. Educación articulada a la producción y trabajo. Acá falta educación. Entonces tenemos dos grandes brazos. Las condiciones y cómo se responde a esas condiciones. Y se va a responder a partir de esto para responder o dar respuesta como política. Habíamos dicho lo que era una política pública, ¿no ve? A estos grandes segmentos de la sociedad que en definitiva o hacen que seamos subdesarrollados, que tengamos brechas de exclusión y de subalternalidad, como decía el Álvaro García, en la sociedad, o finalmente tengamos un factor de paternalismo, por ejemplo, que siempre alguien tiene que estarnos cuidando y orientando por encima del Estado. Ese gran recuadro final en rojo es lo que determina la
política pública en educación técnica productiva en nuestro país en los últimos 50, 70 años. Ahora, queridos colegas, pueden entender por qué la importancia de haber revisado tanta documentación histórica. En la última que les he pasado para el día de hoy, un documento brillante que yo lo perdí lamentablemente, pero desde Chuquisaca me lo hicieron llegar en un escaneado muy precario, pero muy importante, el documento de Carlos Toranzo. Ustedes lo conocen a Carlos Toranzo, era uno de los intelectuales y cuadros político-ideológicos muy bien formados del neoliberalismo, que propugnaba siempre la liberalización de la fuerza de trabajo, una educación que vaya a fortalecer la industria, pero muy hincha, si vale el término, de la reforma educativa de 1994, etc. Hace un recopilado en la década 90 de un análisis de la educación técnica. Y a pesar de la diferencia política e ideológica, es un documento brillante sobre un panel que se ha armado para debatir y discutir la educación técnica. Y ustedes van a encontrar en todas las ponencias, porque es un resumen de un foro de 2 días, todos estos elementos incluidos. Y otros más que no vienen al caso y que ya es para debatir en otro momento. Calidad educativa, infraestructura, equipamiento, docentes pertinentes, que hoy se habla con la 350 y con la que la van a mejorar seguramente, ¿sí? Pero ya hace 30 años se hablaba de ello, ¿sí? Entonces, una pregunta que me gusta muchísimo: si esta es la población a la que hay que dar respuesta a través de las políticas públicas, ya sea en cualquiera de estas visiones, el Estado o el sector privado, las ONGs o la cooperación, estamos hablando de 1991, ya no estamos hablando de 2022, ¿tiene la capacidad de responder con la suficiente infraestructura, con el suficiente equipamiento? Dicho de otro modo, por ejemplo, la cervecería necesita técnicos en ese momento de la cadena de montaje, que es en términos neofordistas, estamos hablando de los 90, hoy el sistema de producción de la cervecería nacional, la CBN, la Cervecería Boliviana Nacional, que es la empresa más exitosa del país, la más exitosa, porque a muchos nos gusta tomar cervecita nomás, ¿sí? Para ese señor decía, no puede ser respondido si es que no existe institutos o instituciones que formen a las personas que tengan esas capacidades. Y las preguntas son, ¿qué está haciendo el Instituto Pedro Domingo Murillo en el caso de La Paz? El Paso en Cochabamba, el Tecnológico en Santa Cruz. No tienen equipamiento, pertenecen a otra época. Y eso nos lleva entonces a estudiar esto. Si en el 90 se estaba criticando eso, en los 2000 y en los 2020 todavía ustedes se están quejando, no tenemos las condiciones suficientes. Hace 70 años ya había esto. Les paso la tapita del código de febrero de 1955, se puede apreciar, en las que emana esto. El Código de la Educación Boliviana, ¿qué propugnaba? ¿Qué decía? ¿Sí? Educar a las masas trabajadoras para la enseñanza técnico-profesional, formando obreros calificados y técnicos medios que el país requiere para su desarrollo económico. ¿Ven que no estábamos lejos de las premisas que teníamos? Eso dice el Código de la Educación Boliviana de 1955. Entonces, ¿cómo se traduce? Se la va a traducir luego en la Constitución Política de 1967, que es la reforma que se hace a la de los años 30, después de la Guerra del Chaco, donde en su artículo 178, y ustedes la tienen, dice, la he parafraseado por si acaso, el artículo se obliga a promover la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica, orientándola en función del desarrollo económico y la soberanía del país. Sustitución de importaciones. La vieja doctrina cepalina, es decir, de la CEPAL, encargada a la educación. Si viéramos el ámbito de la salud, lo propio. Si viéramos el ámbito del trabajo, lo propio.
¿sí? Algún momento habrá alguien que articule estas cosas con los tres campos, ¿no? Educación, salud, trabajo y otras. ¿Sí? Y acá muy importante, para efectivizar eso, por ejemplo, además de la escuela superior Pedro Domingo Murillo, se crea en 1959 la Escuela Superior Técnica, hoy Escuela Normal Mariscal Andrés de Santa Cruz, que está en la Ciudad del Alto, que estaba destinada a formar los profesionales que van a formar a los otros profesionales. La Escuela de Formadores, si vale el término, Calumán. Esta institución era responsable de la formación y perfeccionamiento docente en educación técnica en los tres campos que hemos visto anteriormente: agropecuaria, industrial, comercial. Ah, entonces lo que el Agustín está diciendo no es nomás así. Es decir, ¿por qué tenía una visión citadina y poco rural? Porque las mismas instituciones creadas en la legislación y en la normativa estaban referidas a él: agropecuaria, industria y comercio. Es decir, administración de empresas, secretariado ejecutivo, diseño de modas, que estaba muy de moda en los años 60, 70, cosmetología, contabilidad, idiomas, por ejemplo, inglés técnico. El inglés en los años 70 y 60 hizo furor porque era muy importante. Si ven Jaguar Mágico, esa película, en el centro de la ciudad de La Paz, y era así en la década del 70, todos hablaban inglés. Me hace recuerdo mucho a lo que hoy es Santa Cruz, una visión siempre de afuera, las clases dominantes pensando de afuera, como diría René Zabaleta Mercado. A nivel curricular, la escuela normal superior técnica está influenciada y sesgada por las escuelas normales humanísticas. Esto es muy importante. Es decir, una educación técnica no de práctica, no de investigación e innovación, sino las matemáticas, la física como conocimientos generales. Es decir, para saber electrónica tenías que ser un capo en física, en matemáticas, ¿verdad? Pero nada de práctica, o muy poca práctica, a eso se refiere. Por la demanda específica de formación docente, la única experiencia de la Escuela Normal Superior Técnica en formación técnica es la industrial, es decir, profesores para química industrial, profesores para mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad industrial, etc. Un tema que todavía es recurrente: carencia de equipamiento e infraestructura. Ahora estos docentes son humanísticos y no especializados en áreas técnicas. Son profesores de matemáticas, son profesores de física, de química, que articulan sus conocimientos a lo que requiere la formación técnica. Pero no son técnicos, no son ingenieros técnicos, no son ingenieros en mecánica. Y allí sí un quiebre para otro momento, para otro tipo de clase, para otro tipo de análisis. El país requiere técnicos del desarrollismo, el inclusionismo, pero ¿cómo están las políticas hacia abajo? Hasta 1970, de esta forma. Y con estas características nacen estos, o se nutren estas primeras instituciones de formación técnica en Bolivia. La Pedro Domingo Murillo, El Paso, Santa Cruz, Portachuelo, Tupiza, por citar algunos. Entonces algunos de ustedes que trabajan, si hay algunos que trabajan en estas instituciones, me podrán decir, no, tampoco, ¿no? O además falta estas otras. Estos son como algunos ejemplos de la época. Pasamos en el tiempo, y además de que ya hemos visto a qué se refiere cada una, pasamos en el tiempo y llegamos a 1973. Reforma educativa de Alfredo Bando y Hugo Banzer, más conocido como el Código Banzer. Basada en la misma Constitución Política del Estado de 1967. Se había creado ya el Consejo Superior de Enseñanza Técnica, a la cual tengo muy poca información todavía, pero está referenciada en la Constitución, de la cual emanó un decreto supremo que luego ha sido elevado a rango de ley. La 10704, que es la Ley de la Educación Boliviana, pero conocida mejor como Decreto Supremo o el Código Banzer. ¿Qué mandaba la Constitución Política del Estado de 1967? ¿Sí? Prioridad la enseñanza técnica.
Se crea el Consejo Superior de Enseñanza Técnica y a través de un decreto se va a reformar la educación en Bolivia. Le llamaron Reforma Educativa del 73, cuya premisa principal siempre ha sido la de, y esto es importante para la época, capacitar a jóvenes y adultos en el trabajo y brindar mano de obra calificada a la industria para el desarrollo del país con orden, paz, trabajo. El Plan Cóndor, para los que nos gusta historia, acá el colega Delgadillo nos puede hablar más sobre el tema, ¿no? Y yo me voy a apasionar con esto y les voy a dar una clase de historia y de lucha antiimperialista, del Plan Cóndor, etcétera, pero no ese es el tema. Vuelvo a reiterar. ¿A qué responde esto? A una concepción política e ideológica de la época. ¿Sí? La Guerra Fría, la lucha anticomunista, pero que tiene que ver con el desarrollismo, que tiene que ver con el inclusionismo, muy poco, pero sí con el desarrollismo. Su apellido, orden, paz y trabajo. O sea, trabajadores disciplinados, estudiantes disciplinados, no subversivos. Eso está en el Código Banzer. ¿Y hasta cuándo funciona el Código Banzer de orden, paz y trabajo? Hasta 1994. Nadie más la reformaba, así que no hay por dónde perdernos, ¿verdad? Y acá, para llevar a la práctica estos elementos, o esta concepción, mejor dicho, o estas directrices, estos lineamientos normativos, se crea el Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra, dirigida a la especialización de la fuerza de trabajo. Entre 1972 y 74, por medio del Decreto Supremo 16, 1410 y 1206, se crea el Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra. Esta institución es dependiente del Ministerio de Trabajo. Funciona con aportes tanto del Estado como de la empresa privada. Y su función principal va a ser la de especializar en oficios de la industria obreros y crear mano de obra calificada. ¿Ya? Es decir, es un brazo operativo del Ministerio de Trabajo en la formación y especialización técnica de los trabajadores de la industria, de las entonces corporaciones de desarrollo de Bolivia o departamentales y de la industria naciente en Santa Cruz y la poderosa industria de la ciudad de La Paz, que estaba entre Villa Victoria, Munaipata, no, mejor dicho, Purapura y Achachicara. Estas grandes factorías que hoy ya no existen ni siquiera en Santa Cruz, ¿no? Una infraestructura donde albergaba 5.000 trabajadores como la Forno, la Soliño, enormes así al estilo norteamericano o europeo. Hoy son pequeñas factorías en Santa Cruz que desarrollan la producción, y es otro tema de diferente modo, pero estaba destinada para él. Pero además se crea el Instituto Boliviano de Aprendizaje, el famoso IVA. Algunos lo deben conocer solamente porque una institución religiosa como son los salesianos, a través de Don Bosco, la han convertido en suya, y no está mal, era para la época. En 1973, esto está en el artículo 25 y luego en el 66 del código, pueden revisarlo, pues eso se ha pasado completito, ¿no? Cuyo objetivo era incrementar la capacidad de producción mediante el entrenamiento acelerado de mano de obra calificada. Entrenamiento acelerado. ¿Sí? Estos trabajadores son huelguistas, estos trabajadores son subversivos, estos trabajadores no rinden para la industria. Entonces hay que generar programas de entrenamiento acelerado para que se dediquen dejen de ser subversivos sindicalistas y mejoren la producción. Así de sencillo. Y si lo vemos sin el sesgo político ideológico que estoy dando, es lo mismo. Personal que debe ser capacitado para responder a la demanda de competitividad de la industria en Bolivia, porque por eso somos pobres. Estamos hablando de 1970, una época muy muy dura para el país, pero también de grandes ingresos económicos, el mayor endeudamiento del país que tuvo en ese momento, ¿no? En infraestructura, sobre todo en La Paz y en Santa Cruz. La población, capacitar y actualizar las técnicas dinámicas de trabajo, atendiendo las demandas del mercado ocupacional. La población objetivo, adultos y jóvenes fuera del sistema educativo formal. Y aquí están entre los artículos 41 y subsiguientes que pueden revisar del Código Banzer. Ya les decía, otra vez, a quienes no han podido terminar, no han llegado a la universidad, no se olviden que la universidad hasta muy entrados los años 2000 significa estatus, significa movilidad social.
quien es universitario, sobre todo entre la década 60, 70 y 80, tiene un lugar en la sociedad, es alguien. No sé si han escuchado a los abuelos, a sus papás decir, hay que ser alguien en la vida, séte alguien de bien, estudiar. Concepción completamente colonial. Pero ahí está respondiendo el Estado a esa concepción. Nada es gratis. Y finalmente se crea el Servicio Nacional de Educación Técnica, el CENET. La educación no formal que habíamos visto, la semiformal, podríamos decir que al final se va a volver esto, se va a convertir en lo que son los CEAs, los CEMAS en algún momento, es decir, la educación alternativa. Y la educación formal, de donde van a ser la actual DGEF, la que ustedes conocen. Decreto Supremo número 15367 de 1978, cuyo objetivo era atender la formación técnica en el país con financiamiento del Ministerio de Educación y Cultura, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno canadiense. Y aquí hay millones de dólares que van a ingresar, se habla de al menos 25 millones, eso está en el documento de Toranzo que les digo. Cuando dicen el CENET, bien, en 1990. El CENET se ha creado, pero es un fracaso. Hay un panelista que dice, de los 27 millones comprometidos, solamente 15 se han ejecutado. Y es una carga para el Estado enorme, por tanto hay que hacerla desaparecer. Tiempos neoliberales, tiempos de achicamiento del Estado. Pero en 1978 nace con esto, el CENET. ¿Qué era el CENET? Vamos a ir ahora. ¿Sí? Esta es una idea de organizar ya la educación técnica en Bolivia. A través de la normativa es cómo se organiza. ¿Cómo es que llegan a ustedes, en otras palabras, a ser docentes? No es así nomás. No es que al Ministerio de Educación se le ocurrió asignar los ítems, llamar a compulsa y darles. No, responde a un proceso de estructuración interesantísimo por demás e importante para la formación de la educación técnica como contribución al desarrollo del país. ¿Sí? Miren cómo de importante fue la creación del Plan Nacional de Formación de Mano de Obra. Hasta hubo una estampilla de correos. Es una política para la época realmente impresionante e importante. Por eso quise resaltarla acá. Como lo que decía. El decreto decía, se aprueba el Plan Nacional de Formación de Mano de Obra, crear el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales en el Ministerio. Crear en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales, así se llamaba, en la famosa FOM. Y el Plan Nacional de Formación de Mano de Obra contará con la asistencia técnica española para lo que se establece los acuerdos comerciales base del 66, la cooperación española. Ahí les hacía referencia, ¿no? Desde este año teníamos deuda con los españoles. El alivio a la deuda externa por la parte de jubileo, eso es lo que me olvidaba, ¿sí? Y las metas del milenio hacen, si se acuerdan, que toda la deuda externa sea aliviada, nos perdonen a los países pobrecitos en la década de los 90. Y los españoles dicen, un ratito. Ya, ustedes no nos van a pagar esa deuda, pero como nos deben, lo que nosotros vamos a encargarnos de hacer proyectos de desarrollo en Bolivia. En educación son la construcción de varios institutos que tuve la oportunidad de dirigirlos, monitorearlos. Sí, es un trabajo impresionante, del cual de verdad nos sentimos orgullosos de haber cumplido y haber contribuido al país. En riego siguen la cooperación española. En temas de asistencia técnica a ciertos sectores sigue la cooperación española. Con esa visión, desarrollismo e inclusionismo últimamente, y también, y sobre todo los españoles, ¿no? Como son nuestros colonizadores, siempre como papás, viendo el asistencialismo. Lo he puesto como referencia justo cuando muere, 1972-1984. ¿Cuánto costaba esta estampilla en plena crisis de la UDP? 5 millones. Para los filatelistas es un verdadero lujo, ¿no? Para nosotros como referencia histórica de la educación técnica. El Servicio Nacional de Educación Técnica, ¿qué era? ¿Sí? Sus fundamentos. Primero dependía del Ministerio de Educación. Ahí estaba, no me equivocaba. Tenía un financiamiento de 27 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. La asistencia técnica y equipamiento del gobierno canadiense, que fue una continuidad del 2014 para romper con otras ideas.
El 20 de febrero de 1981, mediante decreto 18020, se aprueba la estructura académica administrativa del servicio y funcionamiento de 8 institutos industriales y 5 agropecuarios dependientes del CENET, con una administración descentralizada. La vigencia es hasta 1994. ¿Se acuerdan la primera clase que les he mostrado los institutos creados? No o por lo menos centralizados. ¿Cuál era la idea del CENET? Una especie de ente descentralizado, como conocemos, por ejemplo, la Escuela de Gestión Pública, las escuelas superiores de formación de maestros, ya otras instituciones descentralizadas en salud, por ejemplo, como el INLASA, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, de ahí viene, Servicio Nacional de Educación Técnica, el Instituto Nacional de Salud, de Oftalmología, referencias nacionales. Es decir, esta institución depende del Ministerio de Educación, pero es autónoma, como son las direcciones departamentales de educación, por ejemplo, algo así, cuya finalidad era la de desarrollar al estilo México, al estilo Brasil, al estilo Colombia, la educación técnica. Que estos centros de educación superior técnica se conviertan en referentes de la formación y especialización técnica tecnológica. La idea de concebir, ya sea por el lado del desarrollismo, ya sea por el lado del inclusionismo, una educación fuerte, donde se haga investigación, etcétera. No sé si alguien ha leído, conoce el SENA o el SINA en Brasil. El CENET tenía que ser de esa forma. Digo tenía porque termina fracasando. ¿Ya? Ese es otro tema. Sus objetivos: coordinar e integrar los planes y programas y políticas del Sistema Nacional de Educación y Capacitación Técnica, entre lo público y lo privado. O sea, sí tenía buenos objetivos, sí era un elemento o una institución muy importante de cómo entender la educación productiva en Bolivia. Coordinar y orientar de acuerdo a la política educativa nacional las actividades de las diferentes instituciones entre educación y capacitación técnica. Promover la participación de los sectores empresariales, lo que hace hoy día la DGESLA. Pero la DGESLA es un ente burocrático del país, en el buen sentido, no vayan a decirle porque yo sé que a mi querido amigo Edgar Pay le cuentan lo que yo hablo, sino en el sentido de administración de la burocracia estatal. En cambio, esto tenía otro sentido. Que en algún momento, cuando hemos hablado en 2016-2017 sobre el autosostenimiento de los institutos, si hay alguien que se acuerda de esa época y es parte de este curso, ¿sí? El ministro de Finanzas, hoy nuestro presidente, nos cerró las puertas en las caras y se peleó con nuestro amigo Roberto Aguilar porque la educación técnica, para ser autosostenible, tenía que estar por fuera del ministerio, es decir, ser un ente desconcentrado, bajo el marco de la Constitución Política del Estado actual y la Ley 070 era posible, pero inviable, porque el Ministerio de Educación no quería hacerse cargo para ese entonces de 130 institutos. Ya muchos problemas teníamos, decíamos, en el Ministerio de Educación, con casi 30 escuelas superiores de formación de maestros. Y administrar o generar condiciones para que estos hagan su factura, hagan todo lo que quisiéramos que sean los institutos, era inviable. Y hasta ahora vamos debatiendo eso. Convenir y coordinar los lineamientos generales del sistema de educación y capacitación técnica, promover nuevas fuentes de financiamiento, proponer al Supremo Gobierno a través de los canales respectivos las políticas a seguir en la preparación de recursos humanos. Hay que recuperar esto. Roberto Aguilar en su entrevista decía de anteayer, hay que recuperar bajo las nuevas perspectivas, porque solamente así podemos hablar de verdadera educación técnica. ¿Cómo hacerlo? Es el debate. Vamos a la siguiente, la otra. El Instituto de Formación y Capacitación Laboral, y esto a propósito de una compañera que me escribía y me decía que, porque hablábamos de Infocal, y aquí vamos a hablarlo, y lo vamos a desarrollar, porque es otra enorme institución creada para estos fines en los años 90 desde el Estado, ¿sí? Entonces el CENET tenía esa estructura, pero fracasa, y en el documento de Toranzo van a ver, que son pocas líneas, léanla por favor, todo el análisis del por qué habría fracasado. Pero son tiempos neoliberales, es decir, el CENET estaba a cargo del Ministerio de Educación.
Y después de 1985, con las reformas estructurales de primera generación a la segunda de generación, que era la lógica deshacerse de todo lo que es estatal y hay que achicar el Estado a su mínima expresión, en el CENET también tiene que desaparecer. ¿A partir de qué? El Decreto Supremo 22.105 del 29 de diciembre de 1988, Gobierno de Paz Extensoro, sí, Gobierno de Paz Extensoro todavía, ¿ya? Va a crear el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral Infocal, con autonomía de gestión y administración bajo la tuición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, sustituyendo a esa gran idea, como fue el Instituto Nacional de Formación de Mano de Obra. Es decir, en lugar de FOMO, se va a crear el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Infocal. ¿Por qué? Porque había que pasar, y esto es muy importante en el desarrollo de la educación técnica, de solamente capacitación y especialización de obreros, como mandaba el Código Banzer, sino que había que darle una línea académica. Entonces el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral tenía esa perspectiva, pero estaba por fuera de lo formal que era el Ministerio de Educación. Pero no nos olvidemos, son momentos de libre mercado, de achicamiento del Estado. Y esta era una magnífica idea para el momento. Y considero yo que sí fue un salto cualitativo en la formación de la clase obrera, ya en términos académicos. Tenía como fin esencial la formación, capacitación y actualización de conocimientos de la mano de obra calificada, así como el personal para cargos medios y gerenciales de los sectores público y privado, con recursos generados localmente. Se mantiene el aporte del Estado y la empresa privada del 1% y donaciones, como nació el FOM. Está conformado por un consejo a la cabeza del Ministerio de Trabajo, la Central Obrera Boliviana y los empresarios privados de Bolivia. Su forma de gestión es autogestión y autosostenibilidad, es decir, con los aportes y con lo que genere como ingresos va a funcionar. Esa era la idea. La Central Obrera Boliviana era cabeza de Infocal. Pero después de 1985 ya saben lo que pasa, ¿no ve? Ya sabemos. La COP pierde fuerza, nadie cree en el poder obrero, etcétera, y va a venir este otro momento. El Decreto Supremo 24214 o 240 del 14 de febrero, ¿no? 14 de febrero, por si acaso, icónico, invasión chilena a los puertos de nuestro litoral, y hoy San Valentín, bien feo, ¿no? Va a abrogar este decreto de diciembre del 88, ¿para qué? Les vuelvo a decir, libre mercado, para que se apruebe las cláusulas de un convenio que había entre los empresarios privados de Bolivia de 1996, haciendo que Infocal sea transferido a la empresa privada. Con capitales, con todo lo que el Estado ha creado, le entregamos a la empresa privada para que se haga cargo de esto. Y aquí hay dos cosas bien importantes que quiero que se diferencien para evitar susceptibilidades, como la compañera que me escribió. ¿Sí? Primero, el contexto histórico del momento. El Estado está entregando todo lo que ha hecho en 50 años a manos privadas, a manos extranjeras, porque necesita deshacerse. Y en ese entendido también hace de esta institución. ¿Cuál es la finalidad? En la lógica del libre mercado, mejorar. Otra cosa es que si no se hizo, no sirvió, ese no es debate en este momento. Que si la capitalización sirvió, por supuesto que no sirvió para nada. Pero en ese momento se dijo que era la mejor forma de que el país progresara. Y teníamos los índices más altos de pobreza, los índices más altos de desempleo del continente. La otrora poderosa FOMO, convertida en Infocal, terminó finalmente en manos de la empresa privada bajo un convenio de 1996. ¿Sí? La documentación les he pasado, la fuente, o sea, no me estoy inventando, ¿sí? Es decir, Infocal, hoy en día, que es una gran institución que aporta muchísimo a la educación técnica, nace en el Estado, con la plata de las y los bolivianos.
entregado a la empresa privada para que cumpla con eso. En 1998, ¿sí? Existe una reestructuración ya, porque obviamente ya no es del Estado y tiene ya otra visión Infocal. Eso ya es más propio de, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, pero aquí lo Sí, que nos sí. interesa, Buen día. Va a disculpar que le corte. acabo con esto, compañero, lo que nos interesa es cómo todas estas instituciones de educación se han creado en el marco de mejorar la educación y la formación técnica, ¿sí? Entonces, acabo con esto, es cómo, cómo la educación técnica desarrolla en el tiempo y con esto acabo por favor, comprender que desde lo no formal, las visiones que hemos visto van a eh, tomar esta vertiente, ¿ya? Y vamos a terminar con la ley 1565, que por el otro lado, han visto lo no formal, que se va a formalizar ahora con Infocal, que es parte del sistema de educación técnica formal, que en ese momento no lo fue, porque tenía otra visión, otro objetivo, y se va a incorporar a la Cinetec, que es la que va a centralizar todo el sistema de educación técnica tecnológica, como es el CENET, el DINETI, la Dirección Nacional de Educación Técnica y el Servicio Nacional de Educación Técnica. La diferencia las modalidades y tipos de formación, quienes tienen, creo que les he pasado a la Cinetec, espero que sí. Establece tiempos de 3 años, los procedimientos y requisitos en términos administrativos legales, y por el otro lado, va a normar la 1565, la formación profesional de técnicos y capacitación, a través de las ONGs. ¿Quiénes son las más importantes en ese momento? CEMTA, el ITPK, el CINC. En el caso de la promoción y capacitación de la mujer, el Centro de Gloria Paz y el CIDEN, que siguen vivos. La entonces Secretaría de Educación se encargará también de la educación técnica en bordados, tejidos, costuras, manualidades, que es todo lo que conocemos como educación técnica. Una etapa de la mercantilización y la liberalización de la educación superior, donde aparecen los institutos de carácter privado como si fueran peluquerías o restaurantes. Es respuesta al momento. El momento exigía eso, así es como se dio, y no podemos cambiar. Podemos criticar, sí, pero no podemos cambiar. ¿Sí? Ahora sí, compañera, le doy la palabra. Para nosotros es el fin de un ciclo largo. Mil disculpas porque si no la idea se me iba a ir. Adelante. Gracias, Agustín. Buenos días para todos. Es cierto, ¿no? Todo lo que usted está comentando desde que FOMO se creó, pero lo que se le está olvidando mencionar, o tal vez usted no sabe, es que el Infocal pasó a ser administrado por los privados en el año 1996 con infraestructuras y equipamientos precarios y obsoletos. Sí. 0 centavos en las cuentas bancarias. Y solamente le comento que actualmente en nuestro directorio se sigue manejando el mismo sistema tripartito, donde participan también la central obrera, hay representantes empresariales, pero no es tripartito. Entonces, solamente le dicen esta aclaración, ya no se entregó un instituto así lleno de plato, con el equipamiento, con los mejores, no. Yo tengo evidencia de lo que le estoy mencionando, solamente para que usted conozca esa información, ¿ya? Gracias. Liliana, muchas gracias. No, definitivamente es cierto, ¿no? El Decreto Supremo de 1996, ya con Jaime Paz Zamora, por ejemplo, toda la infraestructura que estaba en el Alto, con lo que se había creado, con los 10 millones de bolivianos de equipamiento que ya existía en la ciudad del Alto, va a ser transferido, pero es parte del proceso de capitalización y de privatización del país. Y está en el decreto, no es que me estoy inventando, está en el decreto supremo que les he pasado. ¿No? Pero no es solamente en el caso de La Paz, ¿no? Porque No, pero estamos en los 9 departamentos. No, Eliana, escúcheme. El acuerdo marco del decreto supremo entrega a los empresarios privados de La Paz Infocal. Otra cosa es que después, yo eso dije, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia hace una reestructuración y crea la fundación, que ya es diferente, eso es muy propio, que ya es para la historia propia de la institución.
Y al crear la fundación, ¿sí?, se hace cargo de las otras instituciones que FOMO tenía en el resto del país, totalmente obsoletas. Por eso le pido también que revise el documento de Toranzo. ¿Cómo estaba la educación técnica, tecnológica en ese momento? Definitivamente, con falta de equipamiento, con recursos. Es más, el CENED era un peso. Habían 320 funcionarios y nada de resultados. Entonces, para la respuesta de la época, por supuesto que había que reformular. Y el momento decía, en el momento se dijo y responde a la época del libre mercado, entonces que sean aquellos que están aptos para hacerlo. El país consideró que era la empresa privada en el caso de La Paz. La fundación, que es diferente, se hizo cargo, reformuló el resto de lugares obsoletos, completamente sin equipamiento, con falta de capacitación, etc. ¿Ya? Es el fin, por eso, de un proceso largo. Otra cosa es lo que viene después. Y totalmente de acuerdo con usted, ¿sí? Solamente que hay que diferenciar los momentos, la época, sobre todo, ¿verdad? El que esté funcionando, sea hoy en día. Mire, quiero esto que, Pato, ¿por qué es importante enfocar? No solamente porque se lo hayan entregado, porque es parte de la estructura de la educación técnica en Bolivia. Por eso es importante. ¿Se dan cuenta? Más allá de dónde terminó, cómo terminó, si sigue siendo bueno o malo, no viene al caso eso. ¿Sí? Lo que yo quería mostrar es cómo de lo formal, de lo no formal, como FOMO era parte de la educación no formal, y de ahí se constituye Infocal, termina hoy con toda la lógica de la política pública en educación técnica en lo formal, porque depende, como institución privada, del Ministerio de Educación. ¿Sí?